Bien, chicos, ¿qué nos toca realmente dentro de esta unidad? Vamos a estar viendo lo que se refiere a lo ético dentro de este pensamiento filosófico latinoamericano que hemos estado puntualizando. Vamos a ver lo ético, lo estético y lo hedónico en general, como tema general. El tema para el día de hoy, propiamente, vamos a estar revisando lo que se refiere al comportamiento ético, a la perspectiva de los comportamientos éticos y antiéticos. Ese es propiamente nuestro tema para el día de hoy. Vamos a puntualizarlo así. Antiéticos. Propiamente vamos a estar revisando a qué se refiere este ámbito de la ética. ¿Qué quiere decir la ética? ¿Es lo mismo que el comportamiento moral? ¿Tiene que ver lo mismo con el comportamiento? ¿De qué se trata? Obviamente es un análisis que viene desde la época del surgimiento de la filosofía clásica, desde los griegos en cuanto a Platón, Sócrates, Aristóteles. Es un pensamiento propio del análisis filosófico, la ética. Es importante entonces ir puntualizando estos elementos. En cuanto a este tema, estaremos nosotros revisando en base a una pregunta que vamos a irla complementando dentro de la clase, pero que les planteo a ustedes. ¿Cuándo se define un comportamiento como ético? Esa es nuestra pregunta que va a guiar esta clase. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuándo se define un comportamiento como ético? ¿Cuándo yo puedo decir que algo es ético? ¿Qué será propiamente lo ético? Y aquí se introduce también, ustedes saben, estamos dentro del proceso de las evaluaciones, dentro de toda esta consideración, y uno de los ámbitos importantes es justamente el proceso de la honestidad como valor y la deshonestidad académica como un antivalor. Hay que tomar en cuenta que todo el proceso en el cual nosotros realizamos, no solo en cuanto a la educación secundaria, sino en todo nuestro proceso educativo y posteriormente en nuestro trabajo, hablamos de este elemento. ¿Por qué razón? Porque atañe directamente al ser humano. ¿Cuándo definimos entonces un comportamiento que es propiamente ético? Ayúdeme, Byron, ¿qué entiende usted por comportamiento ético? O sea, que expresa lo bueno y lo malo de cada persona, que no, que es, o sea, mm, la, o sea, lo correcto y lo incorrecto, la Ya, realidad. dejémosle con lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, ¿ya? Como una primera idea, como ustedes pueden ver en la imagen. Un análisis de lo correcto y lo incorrecto. Bueno, ¿qué más entendemos por un comportamiento ético? Ayúdeme, María. Lo que usted entienda. De ahí pongo yo por eso unas imágenes, lo que usted puede observar también en esas imágenes. O sea, alguien que puede entender la realidad. Alguien que puede entender la realidad, ya, pero digamos que la realidad simplemente son objetos. ¿Qué tiene que ver eso con un comportamiento? La realidad puede ser este marcador, pero este marcador no tiene ningún comportamiento ético. No puedo decir que el marcador es bueno o malo, o sí. Solo puedo decir que sirve o no sirve, pero ¿a qué se refiere el comportamiento ético? Es justicia, equidad. Es justicia, equidad. Esos valores, ¿cómo se conforman en cuanto éticos? ¿Tiene que ver con la justicia, la equidad? Puede ser, pero ¿qué tiene que ver eso con un comportamiento específico? Ahí vemos dos imágenes. Una, la toma de decisiones, si se dan cuenta, como ya dijeron, sobre lo bueno y lo malo, lo que debo hacer. Y en cuanto propiamente el hecho que se da a la izquierda ya es la toma El de respeto. decisiones.
El respeto es un valor. Y aquí vamos a ir, y gracias por esos elementos. Son algunos elementos aislados, pero que nos permiten introducir la perspectiva de la ética, la moral, los valores, la axiología, que es el estudio de los valores. Vamos a ver a qué se refiere un concepto u otro. Como saben, siempre estamos nosotros definiendo conceptos, tratando de comprender qué realmente quiere decir esto de comportamiento ético. Por lo general, las personas consideran que la ética es lo mismo que la moral. Pero vamos a revisar que la ética es una reflexión sobre el comportamiento moral. La ética está más ligada al ámbito de la filosofía. ¿Qué quiere decir esto específicamente? Que va a ser un análisis racional sobre el comportamiento, tratando de sacar o llegar a conceptos universales. Por eso ahí nuestro pensador Sócrates tratando de analizar el comportamiento de las personas, pero en general. En cambio, la moral es el estudio ya directamente de los valores, bueno, eso es propio de la axiología, de las normas, de las leyes. ¿Qué vamos a hacer directamente en cuanto a nuestra pregunta? Vamos a sintetizar esta diferencia. Como vemos aquí, una diferencia entre ética y moral. No es lo mismo ética y moral. Las personas utilizan, por lo general, indistintamente estos términos como si fueran sinónimos. Entonces dicen, una persona es ética, una persona es moral, tratando de asimilar el concepto de una forma igualitaria. Obviamente, ética viene de una palabra griega que es ethos, tiene que ver con este carácter, con esta conformación, y la moral viene de una palabra latina, del latín moris, que directamente tiene que ver donde habita el ser desde esta definición. Pero de todos modos, la significación es diferente. La ética es la ejecución reiterada de unos actos. Nosotros no nacemos siendo éticos, no nacemos siendo morales, sino que es un actuar. Y cuando la ética, la moral es reflexionada, es analizada a través de la razón, entonces en ese momento estamos hablando de que es un comportamiento ético. Cuando está permeada por la reflexión, cuando la reflexión es su guía. Vamos a ver por qué razón no nacemos siendo éticos. Como es parte de la reflexión, necesariamente se conforma dentro de esta característica y es un hábito. La moral, en cambio, como vemos a la derecha, habla de los ideales, de las normas de conducta, de los valores. Esto de forma ejemplificada, pero vamos ya directamente con nuestro cuadro comparativo. Como pueden ver, hay dos flechas, que significa que cada elemento se complementa. No es que están separadas, no porque signifiquen algo no específicamente similar o que no sean sinónimos, no quiere decir que no estén unidas. La ética estudia la moral, el comportamiento moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o la ciencia del comportamiento moral. Es cuando se teoriza, por ejemplo, yo puedo decir que lo bueno para una sociedad es cuando esa sociedad vive en paz. Eso es una reflexión ética. Pero si yo veo que una persona se comporta frente a este principio y es pacífico dentro de su realidad, ya es un comportamiento específico. Entonces es en cuanto a lo moral. La moral es el conjunto de normas, de conductas, de convivencia íntimamente ligada a la ética. Evidentemente los dos elementos están ligados. Podríamos sintetizar de la siguiente forma. La ética es la reflexión sobre la moral y la moral es la conducta propia de los individuos. Como la moral está ligada a la ética, entonces todo comportamiento que nosotros tengamos frente a la realidad debe ser necesariamente reflexionado. Debe haber una reflexión. ¿Alguien dudas, preguntas sobre esta diferencia? No se olvide anotar, por favor, dentro de su cuaderno las diferencias entre ética y moral. Sobre todo porque dentro del proceso educativo, a lo largo de lo que nosotros estemos hablando en la educación, realmente estaremos nosotros revisando lo que se refiere y tendrán alguna vez lo que es ética profesional. ¿A qué se refiere esta ética profesional? Propiamente al análisis reflexivo
del comportamiento de cada una de las profesiones y del objetivo que tiene. Ustedes como estudiantes, nuevamente hablando de la honestidad académica, deben guiar su proceso educativo bajo esta premisa. Entonces, no es solo el sentido de tener una perspectiva de que no debo realizar algo, no debo ser deshonesto porque está dentro de una ley, de una normativa, sino porque he reflexionado y comprendo que cada uno de estos elementos me llevan a alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El conocimiento. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Bien, vamos entonces a continuar con esta perspectiva. No se olvide tomar en cuenta este pequeño cuadro. La moral y la ética desde la reflexión filosófica no son lo mismo. La ética es un saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional. La moral hace referencia a este conjunto de normas y principios, con el fin de dirigir el comportamiento, pero de los individuos en el caso de la moral. En el caso de la ética es una reflexión netamente racional, parte de la razón y de nuestro análisis racional. En cuanto a esta perspectiva, podemos puntualizar que para alcanzar el punto, si no copiaron, avísenme, por favor. Profe, no pase, no se adelante. Todavía no tomé nota, me avisan. ¿Regreso? ¿No? ¿Sí está bien? Ok. Entonces, para tomar una decisión es obviamente necesario tener un juicio. Y hay juicios éticos y juicios morales. En cuanto al juicio moral, la pregunta que guía la toma de decisión es ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo yo, como individuo, debo actuar frente a la realidad? En cambio, la pregunta de la ética plantea lo siguiente. ¿Es racional que existan juicios morales que determinen lo que debo hacer? Planteado de otra forma. ¿Cómo debo hacer para ser honesto frente a la evaluación que tengo? Esa sería una pregunta moral. ¿Debo yo actuar honestamente frente a mi evaluación y no copiar, por ejemplo? Ese es un comportamiento netamente moral. ¿Qué sería la pregunta en cuanto a la ética? ¿Realmente es el copiar un ámbito moral? No sé si se entiende lo que me estoy refiriendo entre la diferencia entre la ética y la moral. Cuando yo tomo una decisión, entonces hay un juicio de valor. Yo le doy un valor, un juicio, es decir, juzgo lo que voy o no a hacer. El juzgar un acto moral es propiamente juzgar el hecho concreto, lo que yo voy a hacer. Todo el tiempo nosotros estamos preguntándonos, ¿es correcto lo que estoy haciendo? ¿Es incorrecto lo que estoy haciendo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es justo? ¿Es injusto? Eso es propiamente una pregunta moral. En cambio, una pregunta ética sería, ¿todos estos hechos realmente pueden considerarse como algo que todas las personas pueden hacer? ¿Es bueno considerar, por ejemplo, la honestidad como un valor? Como ven aquí en el ejemplo. ¿Cómo debo yo actuar? Yo como sujeto. Y en cambio, ¿es racional que existe un juicio moral que determine lo que debo hacer? ¿Es racional que existan elementos, normas que nos digan qué hacer? ¿Se entienden las preguntas? ¿Alguien que no comprenda la diferencia entre la pregunta de la ética y la pregunta de la moral? Bien, estas dos preguntas pueden sintetizar propiamente el juicio cuando yo tomo decisiones. Entonces, siempre que esté hablando de mis decisiones individuales o de una persona como actuado individualmente, es una pregunta moral. Cuando sea una reflexión general de estos elementos, es o le pertenece a la ética.
Vamos a ver, dentro del fundamento racional de la acción humana, se tiene dos vertientes para aprender a tomar decisiones prudentes y moralmente justas. Primero, la toma de decisiones prudentes. Para tomar decisiones prudentes es necesario reflexionar adecuadamente. Obrar racionalmente significa deliberar bien, es decir, considerar atentamente y detenidamente los pros y los contras, los motivos para actuar de forma correcta. Entonces, si yo decido, por ejemplo, copiar en un examen, debo saber que tal vez la consecuencia directa no sea que el profesor se dé cuenta o que me pongan menos nota que mi compañero, sino que sea a la larga, porque nosotros a veces vemos simplemente la reflexión como mediática para obtener una nota, sino a la larga todo ese conocimiento que tal vez algunos elementos podía yo obtener, los he perdido porque no les he dado la relevancia necesaria. Aquí yo planteo la definición del término ethos en griego, de donde viene la palabra ética, que quiere decir propiamente modo de ser. Y esto nos vamos a grabar, que es sumamente importante. La ética tiene que ver con un hábito, no es algo con lo que nacemos. No nacemos, siendo buenos ni malos, sino que nuestras decisiones, nuestra toma de decisiones nos va determinando si lo que hacemos es correcto o incorrecto. ¿Y por qué un hábito? Porque si yo voy guiando mi vida conforme a normas, a leyes, a perspectivas que considero que son racionalmente adecuadas y las hago día a día, se convierte directamente en un hábito. Voy a poner un ejemplo. Si yo considero que necesito hacer ejercicio, me pongo un horario para hacer ese ejercicio. Si lo hago todos los días, ¿qué va a pasar? Que ya mi cuerpo por sí mismo me va a exigir que a esa hora me ponga a hacer ejercicio. Se conformó en un hábito, ya no tengo que estarlo reflexionando, ya no tengo que estarlo decidiendo. Asimismo funciona esta perspectiva. Al principio yo reflexionaré sobre lo correcto y lo incorrecto. El momento en el que yo guíe mi vida conforme a la razón, siempre estaré haciendo este acto reflexivo antes de tomar una decisión y no esperar a las consecuencias para la toma de decisiones, ¿sí? A eso nos referimos con tomar decisiones prudentes. Así que dentro de su vida tomen decisiones prudentes. Otro elemento que debemos considerar, además de tomar decisiones prudentes, debemos respetar los derechos humanos cuando hablamos propiamente de los comportamientos éticos. La prudencia enseña de qué forma se pueden tomar las decisiones conforme a los ideales de una persona o una organización. Sin embargo, esto no es suficiente, pues se requiere estar en consonancia, en relación con la perspectiva y los preceptos de la justicia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos plantea la perspectiva fundamental de cómo debemos actuar para no afectar al resto de los seres humanos. Son elementos generales que engloban los derechos de todos los seres humanos. Y creo que uno de los elementos para ser prudente y tomar decisiones correctas es el que vemos en este semáforo. Parar, pensar y actuar. ¿Realizamos siempre esto? ¿Siempre somos prudentes al tomar decisiones? ¿Nos paramos, pensamos y luego actuamos? ¿O primero actuamos, luego pensamos qué le voy a decir al profesor para que no me hable? Y de ahí realmente estamos haciendo esta consideración al revés. No se olviden, esto es un ejercicio de la prudencia. El comportamiento ético, como es reflexivo, lo debemos hacer todo el tiempo y no es algo que yo pueda un día aprender y ya se me queda, sino que tengo que estarlo practicando todo el tiempo. La prudencia no es algo que lo voy a ganar simplemente porque en la clase aprendí que es ser prudente, sino tengo que
implantarlo. Por eso es un hábito. ¿Alguna duda aquí? ¿Inquietud? No olvidarse entonces de estos dos elementos. Estos dos elementos son o nos permiten tomar decisiones de forma correcta. Primero, tomar decisiones prudentes a través de una reflexión adecuada y considerar siempre la Declaración de los Derechos Humanos como un elemento que también, o como principio, que nos ayuda a transformar la sociedad y a pensar en una sociedad más equitativa. Cada una de nuestras decisiones afecta directa o indirectamente a la realidad, por lo cual debemos ser prudentes en la toma de decisiones. ¿Cuál es nuestra guía y cuál va a ser realmente nuestra guía? La moral crítica. La ley no basta para tomar decisiones. A veces estamos esperando, bueno, pero no me dijeron, esa normativa no está, no está dentro del reglamento. No basta con eso. Hay que reflexionar sobre los valores y los derechos. Y esto no es una consideración solo de la filosofía. Esto es una reflexión del ser humano. Si la filosofía tiene un punto importante, es que se ha planteado la perspectiva desde el ser humano, no desde la consideración de un grupo de eruditos, de genios que están hablando sobre consideraciones que no entendemos, sino que realmente lo que nos atañe, nos preocupa y nos afecta a todos nosotros. Por lo tanto, todo acto debe ser crítico, debe ser reflexivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer en lo que yo considero conforme a lo que me han enseñado, los valores, las normas, las leyes, pero en la consideración de lo que es correcto, que no afecte a los demás, que no afecte mis ideales y que no afecte sobre todo a la perspectiva de la sociedad en general. Bien, finalmente vamos a realizar este estudio de este caso que afecta directamente a un comportamiento ético y un comportamiento antiético. ¿Alguien reconoce lo que se ve en la imagen? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es? Un tipo de concentración. Ya, los campos de concentración. ¿Y alguien reconoce? A la derecha está el campo de concentración. Es uno de los campos de concentración alemanes más famosos. ¿Alguien lo reconoce tal vez? No, nadie reconoce. Está en Polonia, este campo de concentración. Fue uno de los más famosos. Es el campo de concentración en Auschwitz. Este campo de concentración, además de la cantidad de personas que estuvieron dentro de este campo de concentración, fue uno de los más altamente criticados. ¿Qué pasaba en los campos de concentración? ¿Por qué es nuestro caso de estudio para los comportamientos éticos y antiéticos? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos revisando? ¿Alguien sabe qué pasaba en los campos de concentración? Las que se ejecutaban a miles de judíos. Bueno, eso fue al final se les ejecutó. Además, se les guió para trabajos forzados. También se hicieron experimentos con las personas. Se les dividió, se hizo un experimento social también. Se determinó qué pasaba con las personas. Es decir, hubieron muchos estudios a costa de las personas a raíz de los campos de concentración. Los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, durante la que se dio este conflicto en la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi promulgó la ideología de construir una sociedad con gente de raza pura, aparentemente. Esta ideología determinó a la finalización en los campos de concentración y concentró a un grupo no solo de judíos, también a un grupo de musulmanes, criminales, críticos del régimen y demás personas que se consideraban fuera del ideal ario.
Dentro de esta perspectiva, uno de las pensadoras críticas a esta visión fue la filósofa alemana Hannah Arendt, que analizó este caso y llegó a la siguiente conclusión. Los prisioneros confinados en los campos de concentración fueron desprovistos de su rango de humanidad, porque se legitimó toda forma de violencia y aniquilación sobre ellos. Entonces realmente no se les veía como seres humanos. Y no solo a los grupos de personas que estaban dentro de los campos, sino en sí mismo el ejército que estaba a cargo de los campos de concentración perdió su consideración de seres humanos, es decir, que perdieron su capacidad ética, perdieron su capacidad reflexiva. El comportamiento como ético siempre está permeado por la reflexión. El momento que tenemos un hecho tan trágico como un campo de concentración, las personas dejan de ver la realidad en cuanto a la reflexión y lo único que quieren es sobrevivir. Por lo tanto, la perspectiva de un comportamiento ético es cuando está permeado por la reflexión y se da justamente este espacio. ¿Alguien alguna duda, inquietud, preguntas? Seguiremos analizando esta perspectiva y seguiremos revisando estos temas en cuanto a hechos concretos. No se olviden tomar en cuenta lo que les he dicho en cuanto también a la deshonestidad y a la honestidad, que son dos elementos propios también del comportamiento moral, propio suyo, pero que está permeado por la ética porque debe generarse a través de la reflexión. Bien, jóvenes, tomo lista y con eso cerramos.